El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una semana más con la anuencia de ustedes llegando a sus hogares, a las redes, a través de los distintos lugares y países donde este programa tiene la bendición de llegar. Para los que no me conocen, Eduardo García Resach, abogado retirado, y ya después de 13 años en este programa seguimos con una felicidad inmensa de seguir alertando a los cristianos, que es lo que el Señor nos pidió hace 13 años cuando nos llamó a comenzar este ministerio. Hermanos, vamos a comenzar de inmediato con la palabra de Dios. La palabra que hoy tenemos dice, estamos hablando del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Que el Señor nos ayude a recibir esta palabra fuerte, pero a manera de una alerta de que estemos pendientes, hermanos. Hoy el programa se titula La relación de la iglesia con el Estado, el imperio. Repito, la relación de la iglesia con el Estado, el imperio. Hermanos, y por primera vez tengo la dicha de tener, pues, ahora yo no sé cómo decir si es el abogado conversa con el pastor y con el profesor, o el abogado conversa con dos pastores, dos profesores, dos teólogos. Hermano, se trata de que tengo conmigo al pastor Rafael Torres Sacur. Bienvenido, Rafael. Gracias, Eddie. Honrado de estar aquí. Saludos al doctor Sullivan. Y tengo también al doctor Samuel Sullivan. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con todos ustedes que nos acompañan en este día. Amén. Como ustedes saben, hermanos, yo tuve una situación de salud en el verano y tanto el hermano Rafael como el pastor Sullivan se unieron para darle continuidad al programa. Recuerdo que hicieron unos 6 programas preciosos que están todos en el canal de YouTube de Alerta Cristiano. Los pueden ir, revisarlo. A mí me encantaron aquellos programas y llegué hasta a pensar, déjalo que ellos sigan porque lo están haciendo. Pero entonces, yo los conozco a ellos hace tiempo y obviamente tenemos una buena relación como hermanos, pastores, cristianos, y pues hemos pensado en que podemos tratar de hacer un programa a manera de una conversación entre los tres. Ahora, quiero comenzar el programa, hermanos, haciendo unas expresiones en representación del programa como tal, sobre la situación del asesinato de este joven que murió, que fue asesinado el día 10 de septiembre. Estamos hablando de apenas 8, 9 días. Este joven fue fundador de un grupo activista, era cristiano, es cristiano, conservador, mientras ofrecía un discurso y contestaba preguntas en la Universidad de Utah Valley, obviamente en el estado. Y deseo compartir con ustedes unos puntos que considero importantes, y no son todos, obviamente, porque esta situación de este asesinato pica y se extiende, como decimos aquí en el argot beisbolero.
Hermano, yo les puedo confesar y les confieso que cuando yo me enteré de lo ocurrido en este asesinato, en mi mente voló, regresó a cuando yo estaba en 5º grado, cogiendo precisamente una clase de ciencias sociales en aquella escuela que se llamó Consuelo Escalona en Carolina. Estamos hablando de la década del 1960. ¿Y qué pasó ese día? Nos enteramos por la maestra de que acababan de asesinar al presidente John F. Kennedy. Y ustedes saben, hermano, lo que representó para los Estados Unidos esa muerte. Para mí, que desde entonces soy un seguidor de la política, que me encanta el aspecto de gobierno, yo sentía como que el mundo se estremecía. Y obviamente lo que pasó después, su hermano Robert Kennedy fue asesinado también. El pastor Martin Luther King fue asesinado también. Y fueron asesinatos que cambiaron la historia. Lo mismo sucedió con los sucesos de septiembre 11 del año 2001. Y ante el asesinato de este joven, Charlie Kirk, de apenas 31 años, he sentido una sensación de que estamos viviendo un momento crucial en la historia. No solo de los Estados Unidos, sino para el mundo entero. De lo que hasta ahora se sabe de la persona que asesinó al joven Charlie Kirk y de la reacción de sus opositores, podemos afirmar que se trata de un asesinato, tanto porque expresaba y se manifestaba como cristiano, pero también por su activismo político. Se destacó como defensor de la fe. A la edad de 25 años se convirtió al cristianismo y a sus 31 se perfilaba como un político muy prometedor para los Estados Unidos. No tenemos dudas, hermanos, de que hay quienes Dios ha llamado a tener un mayor envolvimiento en el mundo político y deseos de moldear el pensamiento de su país, del mundo. Sin embargo, lo que llama la atención en los últimos años de esa evidente pasión por la política era, según él decía, que quería ser recordado por solo una cosa, por su fe en Cristo. Me llamó mucho la atención porque era un joven polifacético, de descubrir que Ben Burgis, un destacado escritor socialista y profesor adjunto de filosofía en la Universidad de Rutgers en New Jersey, recordó que había tenido un debate con él, con Charlie Kirk, como uno de los mejores debates que había hecho en los últimos años. ¿Por qué? Lo destacó como un joven serio, cortés, y que a pesar de las profundas diferencias ideológicas entre ambos, pudieron tener un buen debate. Ahora, en el plano mundial y en suelo puertorriqueño, vemos un aspecto que nos impacta sobremanera. Es la forma en que se están mostrando las divisiones cada vez más profundas dentro de nuestra sociedad. En Puerto Rico, y no voy a mencionar nombres, pero ustedes saben de quiénes hablo, entristece y duele el ver a miembros de la clase periodística alegrándose de la muerte de este joven, con expresiones muy desafortunadas e insensibles. Y en el mismo seno de la iglesia, con demasiada frecuencia, vemos unas diferencias que me atrevo a decir que en parte se deben porque el cristiano no está pensando, no está estudiando y está recibiendo lo que el mundo le quiera mostrar en las redes. Alerta, cristiano, alertamos profundamente porque en un momento como este, donde el mundo ha sido sacudido, si los cristianos no pensamos, ¿qué podemos esperar? Como ministerio Alerta Cristiano nos manifestamos como aquellos de nosotros que defendemos a Cristo en público
podemos encontrar que las personas a las que se les ha enseñado que eso está bien, que silenciar el discurso con violencia física llega a representar, llega a ser un grave peligro y una amenaza cada vez mayor contra aquellos que proclamamos a Cristo. En este programa nuestra postura en el pasado y en el presente es y ha sido la misma. Hemos aceptado el pararnos firmes como discípulos de Cristo, a proclamar el Evangelio y a alertar a los cristianos sobre todo lo que ello conlleva. Asumimos el peligro que haya que asumir. Por eso nos amparamos en la cita bíblica del Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y no podemos dejar de recordar a Pablo en su prisión. Quiero que sepáis, decía en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Hermanos, teníamos que decir eso. Me sentía con una responsabilidad porque no basta con decir que era un joven peligroso, no basta con decir que estaba envuelto en política. Se dicen muchas cosas y todavía esa investigación no ha terminado. Esto no termina, hermanos, pero sí nos llama la atención qué postura tiene la iglesia ante todo esto. Y vamos a pasar de inmediato con el tema que queremos tratar, que es, y les adelanto, hermanos, con este programa empezamos una serie de programas en torno a ese tema. Se me fue la relevancia de la iglesia, la relación de la iglesia con el Estado, el imperio. Ok. Que hace un tiempo, como ustedes saben, el doctor Sullivan lleva con nosotros ya mucho más de 10 años. Y en una ocasión el pastor me habló de este librito, Christ and Culture. El autor es H. Richard Niebuhr. Y precisamente con motivo de todo lo que está sucediendo, y ahora con el evento de Charlie Kirk, el asesinato político triste que amenaza la libertad de expresión, algo que es fundamental en la libertad de todo ser humano, se nos ha ocurrido tocar el tema en la historia de la iglesia. Y la pregunta que yo le tengo para comenzar al doctor Sullivan: ¿cuál es la situación, pastor, en esto de Cristo y la cultura? Esto es un tema histórico. Bueno, el tema en particular que representa Richard Niebuhr se da en 1949 en una ponencia teológica ética que él dio en un seminario en Pennsylvania. Y entonces él estuvo, según el contexto de los 50 en los Estados Unidos, él está respondiendo y reflexionando sobre qué ha sido la relación de la iglesia, no del cristiano. De la iglesia. Porque la distinción que está haciendo es entre el individualismo religioso y la identidad del cristiano, que siempre representa la iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo la iglesia, como algo distinto
a las estructuras religiosas del Imperio Romano cuando la iglesia se inicia y las estructuras religiosas judías. Cómo esta nueva comunidad, que ahora se va a llamar iglesia, se distingue tanto de sus lazos e historias religiosas que niegan a su Señor Cristo. Correcto. Y del imperio, que también niegan al Señor, a quien el creyente representando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces Niebuhr mira y hace una tarea muy importante de examinar a través de los siglos cómo la iglesia, qué decisiones ha hecho, cómo ha discernido, cómo la iglesia se va a relacionar con el poder del imperio. Ser la iglesia. Cómo ella se va a distinguir de las religiones, que es otra institución. Correcto. Incluyendo el judaísmo. Ajá. Y el Estado. Entonces, en esta obra, Christ and Culture, Niebuhr entonces nos presenta 5 paradigmas a través de la historia, y muchos de estos paradigmas se van a combinar, es decir, van a coexistir. No es un desarrollo orgánico consistente, sino que en diferentes regiones, en diferentes tiempos, estas opciones se van a incorporar en cómo la iglesia o cómo la iglesia responde a su relación con el Estado. Ok. Estamos claros en la diferencia. El cristiano es una cosa, la iglesia es otra. Bueno, pero yo soy iglesia. En el contexto hoy. Tengo que hacer esa distinción teológica y bíblica, porque hoy el cristianismo ha aceptado la identidad secular de la sociedad del imperio, que el cristiano se define como un individuo. La Escritura identifica el cristiano como miembro de una iglesia, del cuerpo de Cristo, que su identidad personal no es no individualizar, porque ahora es miembro de una comunidad llamada iglesia, y es la iglesia que lo define. Ok. Hermanos, estamos encaminados a un tema muy profundo para el cristiano hoy. Hacemos una pausa, alerta cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin frontera. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ángel firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, amigos de Alerta Cristiano. Hablábamos en el anterior segmento, hermanos, de este libro de Richard Niebuhr sobre Cristo y cultura. Ahora, le pregunto, Pastor Sullivan, habla de 5 modelos de Cristo y cultura. Y el primero es Cristo contra cultura. ¿Qué quiere decir él cuando habla de Cristo contra cultura? Bueno, una de las observaciones importantes históricas y teológicas en el mirar a cómo la iglesia a través de la historia ha respondido a su relación con el imperio, y es que claramente marca
que el issue tiene que ver con la identidad de iglesia. Y que él observa que en este primer modelo de Cristo contra la cultura, estamos mirando a la relación de la iglesia como comunidad perseguida, enemigo del imperio, la rechazada por el imperio, la cuestionada, que esta nueva comunidad, que no es el judaísmo, ni es el paganismo gentil, es una nueva comunidad llamada iglesia. Compuesta de judíos que ahora son seguidores de Cristo, el Salvador, y los gentiles no judíos que ahora se convierten a esta religión. Correcto. Pero en los primeros 3 siglos se encuentran como una religión despreciada, perseguida, rechazada por el Estado, la sociedad y la cultura. Y ella va a sufrir martirio. Entonces, ese es el primer estado, que la iglesia, Cristo representando la iglesia, asume una postura contra la cultura. Y el uso de cultura aquí, en este paradigma, en este modelo de Niebuhr, es el Estado político, social, cultural, etc. Representa un uso amplio, los valores, los principios, las motivaciones, sus supuestos religiosos. Es representado por este concepto de cultura. Y él ve, y la escritura marca, que la iglesia y Pablo va a articular una postura clara, y Jesús primero lo hizo. Correcto. Tanto ante el judaísmo y César. Pablo va a continuar eso y va a comenzar a trabajar qué es la relación del creyente representante de la iglesia ante el poder imperial. Y no solamente del poder imperial, pero de la influencia y el lugar de las instituciones religiosas no cristianas en la sociedad. Correcto. Tomando en cuenta que él está bregando con un Herodes, que ha puesto, los líderes del Sanedrín son favorecidos por la estructura política de Herodes. Correcto. Y del emperador Tiberios, que aunque estaban desempeñando funciones religiosas en la sinagoga, tenían alianzas políticas, con y el que César. supuesto eran porque fueron apoyados por el Estado. Entonces, En eso ese es sentido, importante. Hay un conflicto de intereses. No verlo. Aquí hay un paralelismo con lo que está sucediendo hoy. Sí. Entonces, él ve que el primer modelo es Cristo contra la cultura, que representa el Estado, sus valores, sus antivalores, su inmoralidad, etc. De hecho, E.B. Taylor define precisamente la cultura como, él dice que la cultura está formada por un conjunto complejo que comprende los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades adquiridas por el individuo en cuanto se ve como miembro de esa sociedad que está controlada por el Estado. ¿Verdad? Y entonces cuando vamos, Eduardo y doctor Sullivan, cuando vamos a la palabra, ¿verdad? La postura de la palabra es clara en el hecho de que los discípulos de Cristo son percibidos y son retratados en la palabra como estando en el mundo, pero no perteneciendo al mundo, ¿verdad? Y tratando esa palabra mundo como sistema. En ese sentido, contra cultura. Correcto. En Juan capítulo 15, versos 18-19, Jesús dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y más tarde, en Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos y los que han de creer por los discípulos, Jesús dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Qué bueno que aportas ese aspecto de la cita bíblica, porque ese es precisamente el dilema del cristiano. ¿Cuánto me envuelvo
Esa No soy de aquí, situación. pero ¿cómo vivo aquí? Correcto, correcto. Y note que eso requiere, que entiendo que es la crisis del cristiano hoy, requiere que el cristiano conozca la Escritura. Correcto. Entonces, como estamos viviendo en un analfabetismo bíblico en la iglesia, la mayoría no conocen esto. Y entonces recurro al Internet. Entonces, el Internet, el discurso y la práctica pública, típica, genérica, porque la iglesia, su dirección, y aquí de nuevo, pastoral, no le pone atención a los detalles de la palabra. Entonces, el creyente vive del ambiente típico popular y no de lo que la palabra nos instruye, sino lo que tenemos hoy es un cristianismo que se define en cómo yo me siento, no lo que yo creo y entiendo. Entonces, ¿qué sucede? Aunque la palabra es clara, se desconoce y se coge de pinchito así en el aire, genérico, y se habla y se cita, pero no se enseña y se explica. Entonces, como hablábamos en programas anteriores, ¿verdad? Lo que se tiene es un activismo lleno de eventos y entretenimiento, pero que no necesariamente está produciendo discípulos, ¿verdad? Que estén... O sea que nos estamos grounded, que estén engañando, anclados en nos la estamos palabra. engañando con un activismo que no necesariamente es auténtico cristiano. Bueno, un activismo religioso. Correcto. Y creen que religioso y cristiano son cosas sinónimas. Y, no no lo lo son. es, y no Por lo eso Pablo felicita y reconoce que Timoteo se había persuadido después de haber estudiado las Sagradas Escrituras. Y de ese estudiar y ser persuadido viene la convicción del creyente. Pero cuando no estudia, y como no estudia, no entiende y no ha sido persuadido, lo que tiene es un uso genérico, plástico, Correcto. de la palabra, que se usa para identificar los pasajes bíblicos que me bendicen, que me prosperan, y me memorizo esos versículos fuera de sus contextos, que son de bendición de esto, pero no conozco la palabra. Pastor, el otro modelo que define o que trae Niebuhr, el Cristo de la cultura. Bueno, y aquí... ¿En qué se diferencia de la anterior? Bueno, y creo que es muy importante el contraste, porque entre el primer modelo de Cristo contra cultura y el Cristo de la cultura ocurren casi 300 años. Porque lo que se observa es un movido de la iglesia que se ve distinta, separada del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Por eso es que me aborrecen. ¿Ok? Y el Señor desea que están en el mundo. No los voy a sacar del mundo. Pero entonces sucede la primera expresión de lo que hoy en el imperio presente se ha manifestado como Christian nationalism, nacionalismo cristiano. El primer ejemplo de lo que estamos llamando hoy como el nacionalismo cristiano se va a dar en el año 314 en el Edicto de Milano por el emperador Constantino. El emperador Constantino se encuentra en una lucha con el general política que está en Istambul, en el otro lado del imperio, que le está haciendo amenaza a dividir el imperio romano. Constantino, que es el sacerdote primario de las religiones paganas del Estado romano. Él es sacerdote, además de ser cristiano emperador. no tenía un pelo. Ok. Entonces, él observa que esta comunidad llamada Iglesia Cristiana está regada por todo el imperio Que ha crecido. y que hay una unidad por la fe que a pesar del martirio, la persecución, no han podido destruir esa comunidad. Y él dice, espérate, yo me encuentro aquí el agente que puede unir el imperio, que puede servir los intereses del Estado. Yo voy a usar esta religión para los intereses Refiriéndose al cristianismo. al cristianismo. La voy a usar. ¿Ok? Y entonces él emite
la declaración de Milán, ¿okay? El edicto de Milán, en el 313, a donde él declara esta nueva religión cristiana que ha sido perseguida, iglesia de mártires, a donde Tertuliano le escribe al emperador y le dice: ¿por qué tú nos matas? Nosotros somos justos, nosotros somos buenos ciudadanos. ¿Por qué no te has dado cuenta, oh emperador, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia? Amén. Es en esa condición entonces que Constantino va a emitir un decreto a donde declara la nueva religión cristiana legítima, y no solamente legítima, ahora va a ser favorecida por el Estado romano. Entonces, eso abre la puerta para la primera manifestación del nacionalismo cristiano, porque ahora la iglesia va a unirse con la cultura del imperio, con el proyecto del imperio, con la visión y los valores del imperio, con la siguiente condición: la iglesia va a reconocer que el rey es uno establecido por Dios, tiene autoridad en la tierra y debemos serle fiel. Y la iglesia tiene autoridad espiritual y el Estado se la reconoce. De ahí entonces el Cristo de la cultura. Este es de la cultura. Hermano, esto, si ustedes se fijan, es uno contrapuesto al otro. El primero era totalmente distinto, era contra. Ahí no querían saber de la fe cristiana. Ahora es todo lo contrario. Ahora el imperio absorbe la iglesia. Hacemos una pausa. Alerta cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Con ustedes nuevamente, hermanos. Este tema, la verdad es que es mucho más profundo de lo que a simple vista se puede ver. Pastor, ¿qué es eso del Cristo de la cultura? El Cristo de la cultura, en este paradigma, es el contrapeso al Cristo contra la cultura. El otro extremo. Es decir, Cristo, y aquí quiero enfatizar, Cristo representando la iglesia. La iglesia. La identidad y el lugar de la iglesia como expresión del reino de Dios. De Dios. Que se ve como amenaza Al Estado. del reino del Estado. Hay dos reinos. Y esto hay dos reinos. ¿Ok? El terrenal. reino del señorío de Cristo. ¿Ok? Y el reino del reinado del ser humano pecador. Entonces la iglesia históricamente asume y entiende que la iglesia es representante del reino de Dios. Y que ella tiene que respetar y en todo lo que sea responsable y que no ponga en juicio o en peligro la fe, tienen que ser buenos ciudadanos. Y Pablo va a argumentar en sus cartas que los mejores ciudadanos van a ser estos cristianos, por sus valores, por su ética, etc. Pero cuando el Estado asume posturas contrarias a los valores del reino, nos van a tener que matar porque no vamos a obedecer. Por eso.
vamos a pagar las consecuencias. Una cosa es orar por el gobernante y otra cosa es Exacto. obedecerlo. Obedecer su aun moralidad cuando y está proyecto. gobernando en contra de mis principios. Exacto. Ok. Entonces, esto lleva a la iglesia al martirio. Los llevaban al Coliseo y le daban una opción. Tú puedes adorar, negar tu Dios y adorar a otro Dios o al emperador. Y tú te vas para tu casa libre. Pero si tú sigues afirmando, esta es la fe que predicamos, que Cristo es, Jesús El es Señor. el Señor. Encendemos los hogueros, soltamos Ok. la fiera. No, yo no lo voy a negar, te vamos a matar. Esa es la postura contra cultura. Pero entonces, ya para el año 313, como hablamos con Constantino, se le ofrece una opción a la iglesia cómoda. ¿Ustedes quieren parar de sufrir? Como predican algunos, para de sufrir. ¿Ok? Entonces, es fácil. Yo lo voy a hacer, lo voy a legalizar esta religión, cristiandad, la iglesia. La voy a legalizar y no solamente la voy a Y legalizar. te voy a ayudar. Yo la voy a favorecer en mi plan político del Estado, porque yo los necesito a ustedes para yo retener ser imperador. Correcto. de Roma. El poder. No solamente ya no te persigo, sino ahora te respaldo económicamente. Y te manipulo para mis intereses políticos. Correcto. Y entonces, ¿qué sucede? La iglesia entonces va a identificarse con la cultura del imperio. La iglesia, el gobierno romano le va a dar dinero para construir sus templos. Va a transformar los templos paganos en Roma a templos cristianos. La estructura romana, social, política romana, ahora va a ser la estructura de la estructura jerárquica de la iglesia. Las fiestas, los calendarios, Exacto, se, los calendarios. se amalgaman, se sincretizan, se bautizan Todo al eso cristianismo. se va a adoptar, ese secularismo se va a hacer el modelo de estructura de poder de la iglesia, no estructuras de servicio. ¿Ok? Y entonces ahí ella se va acomodando y adaptando a los valores de este reino y abandonando su representación y estilo de vida y valores del reino de Dios. De Dios. Porque ahora su independencia como iglesia desaparece y se incorpora y se integra a la identidad del Estado. Ahora, quiero aquí resaltar el hecho que algo que a veces que es obvio y a veces no es tan obvio, es que todos aquellos sentados en la iglesia hoy, mañana, el día que sea, todos han sido formados por la cultura secular. Todos son productos de la escuela pública. La escuela pública, la universidad, los gremios profesionales, todos sirven los valores y los principios y la Del agenda Estado. del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros simplemente ignoramos que los que están sentados en la congregación, sus mentes, sus valores, sus motivaciones, sus deseos, han sido todos formados por la cultura secular. Y del Estado. Acomodarnos al Y Estado. necesitan ser transformados. Y lo aceptamos. Esto es lo que nos ha formado. El Evangelio no nos ha formado. Ahora, cuando uno nace de nuevo, que viene como ignorante, acepté a Cristo por la obra del Espíritu Santo. Correcto. Por gracia, la iglesia es llamada ahora a educar a estos paganos seculares, que estos 20, 25, 30 años han sido formados por los valores del imperio secular. Ahora la tarea de discipulado, que es la tarea primaria de la iglesia, es introducirlo a los valores y los principios del reino de Dios, a los cuales ahora se hacen miembros por confesión, arrepentimiento y bautismo. Y ahora tenemos un proyecto que la iglesia ha llamado catecismo, que te vamos a convertir ahora a ser creyente de los valores del reino de Dios, porque tú no los conoces. Toda tu vista fue definida por los reinos del imperio.
Ese es el discipulado nuestro. Debe de ser. ¿Y qué La sucede? iglesia no disipula. ¿Y qué se supone que suceda cuando yo como cristiano me formo como un discípulo de Cristo y me doy cuenta que esos valores del discípulo de Cristo chocan con los del gobierno? Bueno, en los principios de pedagogía, hoy se dice que la educación no es otra cosa que desaprender para volver a aprender. Correcto. Y el discipulado eso es lo que está haciendo. O sea, una vez que yo me doy cuenta que yo estoy en ese conflicto, pues yo decido ser un cristiano cultural, ser cool, caerle bien a todo el mundo, Me no tener someto problemas. al imperio, Sí. al O gobierno. darme cuenta que yo Contextual. tengo que tomar una decisión. Ser contextual, relevante. Y ser una persona balanceada, equilibrada. Influencial. Exacto. Culturalmente sensible. ¿Ves? Son los Entonces, términos todo elegantes. eso es mi respuesta de acomodarme a la sociedad del imperio. Y ahí va todo bien. Yo escuché hace unos años un proverbio africano Ajá. que creo que se da en el contexto de misiones, pero creo que ilustra muy bien lo que el doctor Sullivan está compartiendo. Y decía ese africano, cuando tú tienes la mano metida en el bolsillo de otro hombre, según él se mueva, te tienes que mover Te tú. tienes que mover tú. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Es lo que Sullivan está Claro. escribiendo de Claro. la historia de la iglesia. Se crea un conflicto de intereses y antes yo era la perseguida, ahora soy favorecido, pero según se mueve el Estado, que es el que me favorece, ¿me quedo yo en mi posición o me muevo con él? Porque me favorece y me identifico con el Estado. Note que en el contexto que estamos viviendo, en mi opinión, la presencia y la influencia de iglesia mayúscula no existe. Note que lo que llamamos iglesia con minúscula se define por concilios y denominaciones y partidos políticos. Cierto. No habla como una iglesia. Ella habla por sus intereses teológicos, políticos. Pastor, pero doctrinales. cualquiera me puede venir y decirme, mira, Eduardo, mira, Pastor Sullivan, es que la iglesia está tan dividida en tantos concilios Exacto. y no podemos actuar como un cuerpo de Cristo. Exacto. Parte del problema. En cierto sentido, no existe la presencia y la voz de la iglesia que hable como la iglesia es una. Ella es santa, ella es apostólica, ella es universal. Ella nunca es el Estado, ni favorece así y se brinda a ser manipulado por el Estado. Su identidad como presencia de reino de Dios es única y no negociable. Eso no existe o poco en Puerto Rico. ¿En qué lugar, si alguno, usted ha visto a una iglesia que se exprese con letra mayúscula? La iglesia en el mundo. Bueno, yo tendría que decir, y esto tiene varias experiencias. En mis años enseñando en Rusia, mis primeros estudiantes rusos y ucranianos, que temo que varios han muerto en Ucrania, fuimos a un retiro, mi primer retiro con ellos, como profesor de teología en el seminario que fundamos, y se quitaron las camisas para irse a bañarse en un lago. Y yo veo 3 de ellos y pregunto, ¿pero qué son todas esas cicatrices en sus espaldas? Oh, Dios mío. Y me dice, estos son pastores nuestros que han pasado décadas en los gulags rusos por no negar la fe en Cristo. Wow. Eso para mí me creó una crisis. Yo no podía enseñar. Yo decía, Señor, ¿cómo yo le voy a enseñar a estos hermanos en Cristo que en sus cuerpos se encuentran las marcas de Cristo? Como dijo Pablo en Gálatas. Y yo nunca he sufrido así. ¿Qué derecho tengo yo a ser maestro de ellos? Ellos han vivido con su cuerpo, con sus vidas, el Evangelio. Hay a través de toda la historia y los tiempos y lugares hoy que tenemos creyentes que viven como miembros de la iglesia de Cristo. Bueno, y Rafa, tienen con ellos
Sí, Rafa, tú conoces a Global Commission Partner, tú conoces a esos misioneros que con sus vidas pagan Yes. su creencia, su vida en Cristo. O sea, ahí hay una iglesia con letra mayúscula. Yes. Wow. Una expresión de la iglesia. Con Una iglesia mayúscula. viva. Una expresión Una iglesia mártir que sufre. sufriente. Pero esa iglesia a nosotros no nos gusta. No, que nos va a gustar si protestamos cuando no hay Y si aire a eso- acondicionado. Y si a eso le añadimos la escatología, que es otro tema. Nosotros no vamos a sufrir, nosotros vamos a escapar de toda la tribulación y estamos cantando corito en el Nosotros cielo somos mientras hay los juicio acá favoritos. abajo. Nosotros somos los favoritos, Los Occidente. favoritos. Exacto. Se convierte en un culto a la Nosotros- conveniencia de la comodidad, donde yo me voy porque me cogieron el parking, porque yo me voy porque está en mi silla, porque no hay aire acondicionado. Exactamente. Hermanos, hay que orar, hermanos. Hay que humillarse. Hay que reconocer que estamos fallando. Hay que reconocer que posiblemente somos una iglesia con letra minúscula y que no merecemos a veces hasta decir que somos cristianos. Porque o somos hipócritas, como nos decía la palabra, que no reconocemos las señales de los tiempos, o yo no sé, hermanos. Por eso nos hemos sentido movidos nosotros tres a traer este tema, porque creemos que no estamos siendo auténticos, hermanos. Es bien fácil arrimarse al Estado, hermanos. Es bien fácil meter la mano en el bolsillo, como dice Rafael, meter la mano en el bolsillo del gobierno y sentirnos pegaditos con el gobierno. ¿Acaso, hermanos, acaso no se supone que seamos nosotros los que con nuestros diezmos sostengamos la iglesia? Si yo tengo la mano en el bolsillo del gobierno, a la hora de yo levantarme a criticar a aquel que me está dando dinero, Me da un es tapaboca, un conflicto de interés. o me quita los chavos, o me dice, no, tú no, déjame ayudar a aquel otro que se sometió. Hacemos una pausa, hermano. Alerta cristiana. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos. Esto pica y se extiende, como siempre les digo, hermano. Nos vamos a quedar en este segmento, en estas dos, en Postura estos dos modelos, polarizante. contracultura y de la cultura. Pastor Rafael, esto es cuestión de escoger. ¿Qué clase de cristiano, qué clase de iglesia somos? ¿Contracultura o de la cultura? Sí, una decisión. Porque ya veremos que los otros tres modelos que señala Aníbal son como unos acomodos en el medio, Unos ¿verdad? intentos, sí. Pero estos dos son dos extremos. Como comentábamos, ¿verdad? Fuera de cámara, o sea, tenemos gente en nuestras iglesias, tenemos estudiantes en nuestras iglesias que están 8 horas, 5 días a la semana siendo formados con un pensamiento secular que viene del Estado, como decía el doctor Sullivan en segmentos anteriores. Y obviamente sería bien irrealista pensar que con una hora de escuela bíblica o una hora de programas que muchas veces tiene alto contenido de entretenimiento, ¿verdad? Rompehielos, dinámicas, lo como le llaman, ¿verdad? Pues vamos a poder contrarrestar. Pero el ejercicio de un discipulado intencional precisamente debe llevar a las personas en nuestras congregaciones a entender que ser discípulo de Cristo es tomar una decisión entre estos dos modelos. No podemos ser fieles a Cristo y a la misma vez abrazarnos a los valores de la cultura. Me hablabas de que Cristo nos invita, ven y ve. O sea, en el año pasado, ¿verdad? Yo escuché en Lausana
un congreso de evangelismo mundial, al pastor Rick Warren, y él dice que la primera invitación de Jesús, y en nuestra iglesia estamos haciendo ahora una serie sobre el Evangelio de Juan, y así empieza el Evangelio de Juan. Se le dice a un hombre que dice, de Nazaret puede salir algo bueno, ven y ve. Ven y ve. Pero Jesús comienza con el ven y ve, pero te va a ir llevando, va a ir subiendo la temperatura A más profundidad. hasta que te va a llevar a la decisión de, ahora ven y muere conmigo. Ven y muere conmigo. O sea, si me vas a seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Wow. Pastor. Bueno, yo creo que aquí si algo para mí resalta que mirando estas dos opciones de ser contracultura o pro la cultura, son dos posturas radicales, no son de reforma, son de transformación. Y esto requiere, no nos debe llevar a una respuesta emocional, sino que nuestra respuesta ante estas dos opciones, y más adelante en otros programas vamos a mirar a tres otros modelos intermedios que quieren bregar ante tres posturas entre estas dos. Estas son las más radicales. Correcto. Los extremos. En los extremos. Esto es como revelación que dice que porque no eres frío ni caliente, te vomito de mi boca. Entonces, estos dos modelos lleva a la iglesia a preguntarnos, por ejemplo, hoy, tomamos los ejemplos de balance y equilibrio, relevancia, contextualidad. Esas son las cosas que nos hacen frío, que no somos ni calientes ni frío. Como que empezamos a ceder. Eso es. Y vamos a ver que en los otros tres modelos, vamos a ver cómo la iglesia a través de los siglos intenta encontrar otras opciones, porque estas dos opciones son radicales. Y entonces no se prestan o no se deben de prestar a una decisión emocional, sino esto requiere, me parece a mí, de parte del creyente, mirar y pensar su fe, entender los reclamos de ser contracultura y el costo de tu discipulado. Es volver en la sociedad dominante a ser mártir, a ser despreciado, rechazado por la sociedad. Yo me recuerdo cuando niños en la iglesia cantaban como pentecostal, que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Wow. Llámenme loco, fanático, bobo, pero mi copa rebosa. Es decir, yo me crié en un tiempo cuando ser pentecostal, tú eres un bobo, tú eres un ignorante, mira, tú eres un loco. Entonces, pero se nos fortaleció un orgullo santo. Yo no me avergüenzo del evangelio. Amén. Que se burlen de mí en la escuela, que hablen de mí malo, que me traten de ignorante. Ok, entonces es considerar que es el costo del discipulado. Bonhoeffer escribe una gran obra, The Cost of Discipleship. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué es el costo? Es toma mi cruz, toma tu cruz y sígueme. Lo que te espera, si me sigue, es rechazo. Es muerte de este mundo, pero vida eterna. Entonces, la invitación a reflexionar es una concienzuda de pensar, de conocer la palabra, de uno medirse y no emocional. Y yo creo que no es una decisión que uno lo hace en un momento, un día. Es tan grave y tan seria. Pastor, pero no se hace en un día, pero nuestras iglesias, nuestras congregaciones tenemos que ayudar al creyente a desarrollar eso. No, el mundo no nos va a dar eso. La propia iglesia. La formación ocurre ahí. La formación. Y eso requiere formar discípulos. Eso. Y no lo estamos haciendo. Por eso. Entonces, si no lo estamos haciendo, nos corremos el peligro de que la gente va a seguir siendo absorbida. Lo que yo he observado en décadas como ministro de la palabra, pastor, misionero, teólogo, es que la mayoría de aquellos que asisten a la iglesia no quieren cambiar. Ellos están cómodos siendo seculares y cristianos. Bueno, se llaman cristianos
culturales. Culturales. Si ya le tienen algún título para ese tipo de cristiano en la iglesia, es un cristiano cultural. Y están bien cómodos porque creen que son espirituales, que están viviendo. Y que la iglesia es una actividad. ¿Sí? Y, yo voy a la iglesia. y que soy aceptado en el mundo. Yo puedo Ya vivir cumplí. en el mundo tibio. Y la iglesia me ha enseñado que Pero eso me es vas a aceptable. vomitar. La iglesia no le enseña eso. Correcto. Porque no conocen la palabra. Lo que predica es que el Señor quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere que tú seas exitoso. ¿Ok? Entonces, lo que estamos predicando es un cantito del Evangelio. Y eso es lo único que estamos predicando. Gózate, siéntete bien, mira qué bendición. Y el resto de la totalidad de la Escritura se ignora. Se ignora. Note mi perspectiva. La mayoría de nuestros pastores predican del Antiguo Testamento. Poco de las cartas de Pablo. Y Pablo es... Predican de los evangelios, el titán. que es el contar la historia de la encarnación. Pero a donde está el grueso del contenido del evangelio, se encuentran las cartas paulinas y en el evangelio de Juan. Esa es la teología. Pero eso requiere estudiar, conocer la tarea de exégesis, de interpretación bíblica. Y eso requiere disciplina, estudio, conocer la historia. No queremos hacer eso. Lo que queremos es predicaciones de historietas que se convierten. David, Moisés, y wow, y mira qué lindo. Entonces hacemos dijo Pablo, analogías fábula. y analogías. Mira, y alegoría. Vamos a espiritualizar este versículo de Moisés o de Abraham. Y se pierde todo eso. Perdimos la esencia. Se pierde lo que es el evangelio. Wow. Y la mayoría, esa es la predicación fácil. Fácil. Y nuestra juventud se han criado pensando, yo lo veo en mis estudiantes de la universidad, que esos son historietas, fairy tales de la antigüedad. O sea, casi se habla de leyenda. Eso mismo. Hermanos, estamos terminando ya el programa por el momento, hermanos, porque esto va a continuar. La pregunta que quiero que ustedes se lleven, se queden, la discutan en su casa, es esos dos modelos, contracultura y de la cultura. ¿Qué escogemos, hermanos? En Cristo Jesús, pensando en nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es mi decisión? Que estoy indeciso. Pues voy a estudiar, voy a leer la palabra, voy a profundizar, porque yo tengo en vida, en esta tierra, que tomar una decisión sobre esto. No podemos dejar que el mundo sea el que nos dirija, nos lleve, y menos el gobierno, el imperio. Que nos defina. Que nos defina. Me defino yo, no el gobierno. No dejemos que sea el gobierno el que nos defina. Así que gracias, Pastor Sullivan, Rafael, qué bueno. Y vamos a continuar con esto, hermanos. Tengan en oración todos estos temas, hermanos. Estamos haciendo un esfuerzo por seguir creciendo y tratando de ser luz y de alertar al cristiano, a ti, a mí. Dios les bendiga, hermanos. Alerta cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.